Bienvenidos al wrap-up del mes de octubre. Uno de nuestros meses favoritos, sobre todo de Alfredo, porque tiene que leer libros de terror sí o sí. Es Halloween y es la excusa perfecta. Claro. Pues nada, empezamos, ¿no? Dentro vídeo. Que por cierto, tengo que deciros que esta camiseta que traigo hoy para el wrap-up, una camiseta de pesadillas maravillosa, me la han regalado mis amigos Noah, Jorge y Marian, que me la trajeron de Estados Unidos. Guay. Y además me dijeron, esta camiseta es ideal para el wrap-up de octubre. Total. Y aquí está. Voy a empezar yo con Planeta de Susana Martín Gijón. Tercera novela de esta saga de Camino Vargas y la verdad es que brutal. O sea, me ha encantado. Me ha gustado muchísimo cómo intenta dar, digamos, un final a determinados personajes, a determinadas tramas. Ha conseguido hacer 3 historias que tienen muchísimo sentido entre sí, sigue manteniendo de maravilla a sus personajes, sus interacciones, y además en cada novela ha ido intentando abarcar más. Y las temáticas han ido cada vez haciéndose más fuertes y más amplias, y es una de las mejores sagas criminales que tenemos de la novela negra española. Son historias independientes, pero realmente la segunda novela y la tercera van muy seguidas, muy hiladas, y os recomiendo que si tenéis ya las dos, que os leáis la segunda y la tercera seguidas, porque creo que las vais a disfrutar pues muchísimo más. Que si os gusta la novela negra, Susana Martín Gijón lo tenéis que apuntar en negrita y subrayado porque es maravillosa. Que por cierto, yo muchas veces digo la trilogía de Camino Vargas, pero en el directo que hicimos con Susana Martín Gijón dejó la puerta abierta de que esta saga podía tener continuación, así que estad atentos, porque a mí me da que, según lo que dejó caer Susana, que puede que volvamos a esta brigada de homicidios para seguir investigando casos. Estás sin dormir, Alfredo. Ya, la verdad es que sí, me haría muy feliz, la verdad. Pues yo también voy a hablar de thriller con La conjura de la niebla, que es un thriller gallego escrito por Ángela Banzas, y que es la primera vez que leí a esta autora y me ha gustado muchísimo. Yo creo que repetiré, porque creo que tiene un libro anterior que yo no conocía, y yo creo que me lo voy a leer porque este me ha gustado un montón. Es una novela súper coral en la que sí que hay un misterio principal, pero al final acaba participando todo el pueblo, ¿sabes? Acaban volviendo hacia atrás y siempre hay, en todos los misterios hay pues alguien del pueblo implicado por cosas que pasaron antes, etcétera, etcétera. Y ella va conociendo, la protagonista, que es la jueza del pueblo, un poco la historia de su familia a través de el misterio en sí, que es una desaparición, que eso lo puedo decir porque empieza el libro así, una desaparición de una joven en el pueblo. Creo que utiliza muy bien el ambiente de la zona, o sea, conoce muy bien Galicia y sabe usar súper bien pues esos paisajes para dar atmósfera al thriller, pues con la niebla, esos bosques frondosos, la lluvia. Todo genial. Es que me ha gustado todo. Me ha recordado un poco a Domingo Villar. Con otro paisaje un poco diferente, porque sí que recorre la ría aquí también y es zona Pontevedra, pero sí, a mí me ha recordado en muchas partes a eso, y yo creo que por eso también me ha gustado mucho. Y ahora voy yo con mis lecturas del reto del mes, que han sido 2 porque he tenido reto express. Una, la principal y más larga, ha sido Misery de Stephen King, uno de los grandes clásicos de Stephen King que todavía no había leído y que pues al final ha caído, y que he disfrutado una barbaridad. La premisa es que un escritor de bestsellers de Estados Unidos tiene un accidente de coche y es recogido casualmente por su fan número 1. Esta mujer, que muy bien no está, se lo lleva a su casa de medio del bosque y le empieza a cuidar allí. Pero la mujer está un poco para allá, sí. Y justo este autor acaba de escribir la última novela de una saga literaria de la que lleva escribiendo muchísimo tiempo, y en esa novela ha matado al personaje protagonista porque ya no quiere seguir escribiendo esa saga, y mata al personaje que es Misery. Entonces, cuando esta señora descubre que el escritor ha matado a su personaje favorito, le tiene allí encerrado en su casa y le obliga a escribir una continuación de esa saga. Es una historia muy perturbadora, con la que se pasa muy mal, porque además este escritor, pues después del accidente ha quedado muy mal y está completamente vendido a lo que quiere hacer esta señora con él, y la verdad es que yo lo he pasado bastante mal en muchos momentos. Creo que es una de las mejores novelas que tiene Stephen King, pero no va a estar en mi top 3
de novela, top 3 de mis novelas de Stephen King, porque lo he pasado muy mal. Y al ser, digamos, algo físico tan humano y terrenal, lo disfruto un poquito menos que si es algo sobrenatural. Pero es una novela de 10 y que os recomiendo mucho que la leáis. Si vais a leer por primera vez a Stephen King, no, ahorraos, porque es muy heavy para empezar a leerlo. Y este mes también me he leído otro clásico, en este caso de los vampiros, que es Carmilla. Fue escrita 25 años antes que Drácula de Bram Stoker. Y la verdad es que yo he flipado muchísimo con este relato, porque, o sea, realmente cosas que yo creía que el que lo había asentado dentro del género era Bram Stoker, realmente no. Es este relato el que asienta las bases de lo que va a ser el género vampírico hasta nuestros días, y creo que merece mucho la pena leerlo, no solamente por la historia, que es muy interesante, sino sobre todo también porque es una historia que se avanza mucho a la época y nos presenta una historia de vampiros entre mujeres, una historia llena de sensualidad, llena de atracción, llena de pasión entre mujeres, que para la época en la que esto ha escrito, esto pues parece impensable que pudiera haberse escrito una historia así, así que os la recomiendo mucho porque merece la pena, y si sois fans de Drácula tenéis que leerla sí o sí. Pues ahora me toca a mí el reto del mes, que el mío fue pues un clasicazo. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en esta edición tan bonita que me regaló Alfredo, de Austral. A ver, es muy difícil no hablar de este, o sea, no contar de qué va la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la conocemos todos, esa dualidad, doble personalidad de una misma persona, pero tengo que decir que a quien se crea que la conozca, que la lea, porque el libro... yo creo que tenemos la imagen más de las películas o de alguna serie que sale el personaje en sí, pero en el libro me ha gustado muchísimo cómo trata ese misterio, cómo aguanta hasta el final, hasta que se produce el desenlace de la trama. Y me ha impresionado también mucho cómo está escrita para la época. Es un miedo que hoy en día no da miedo. Por eso lo he podido leer yo, básicamente. Pero reconoces el miedo que tendría que dar en esa época la historia que te están contando. Es como muy oscura, como ese Londres también nocturno, lluvioso. La he disfrutado muchísimo más de lo que pensaba, y creo que es un libro que deberíais leer, aunque penséis lo que os he dicho antes, que conocéis la historia, porque para mí ha sido una sorpresa. Y también deciros que os hablamos de estos libros del reto del mes en el directo que tenéis en el perfil de Empapelados. Y sigo yo hablando de terror, porque ha llegado el momento de hablar del exorcismo de mi mejor amiga. Yo a este autor, a Grady Hendrix, lo conocí leyendo Horror Store, que fue una historia de terror en Ikea, en unos grandes almacenes de muebles, que la idea era original, pero tampoco nada del otro mundo. Pero con esta novela me he vuelto bastante fan de este autor, me ha gustado mucho. Cuenta la historia de dos mejores amigas cuando están en el instituto, y una de ellas pues parece estar poseída y la otra intenta ayudarla y salvarla. Es una historia súper ochentera, parece que estamos viendo un capítulo de Stranger Things, y creo que maneja muy bien el misterio y sobre todo todos los elementos en torno a una posesión. Y además que hace unos personajes interesantísimos, que los construye súper bien. Estas dos mejores amigas las vamos a seguir en el libro desde que se conocen hasta el final de sus días, que no os puedo decir cuándo son. Y creo que maneja muy bien ese arco narrativo a la hora de seguir a dos personajes en situaciones tan diversas. Os la recomiendo si os gusta el género, porque creo que os va a gustar. Además es una lectura muy fácil que se disfruta mucho. Pues ahora os voy a hablar yo de 1000 soles espléndidos de Khaled Hosseini, que es el autor de Cometas en el cielo, que quizá os suene más ese título. Hay mucha gente que dice que es como una segunda parte de Cometas en el cielo, pero yo no lo creo, no le veo ninguna conexión. Es igualmente de emocionante y de duro. Creo que sigue esa misma línea de narración, es lo único que le veo en común. En este caso la premisa es la vida de dos mujeres en Afganistán, y vamos a ver cómo esas dos vidas van desde los años 70 hasta los 90, casi 2000. Es un país atravesado por un montón de guerras, conflictos, etc. Y vamos viendo cómo sus vidas van evolucionando, porque además son dos mujeres de distinta generación. Quizá por eso es tan duro ver a una historia tan larga de dos mujeres en un país que apenas avanza, y que encima para ellas pues todo lo que va ocurriendo es el doble de duro. Bueno, también hay hombres en este libro, pero tampoco son lo principal y tampoco lo pasan tan mal, ya os lo digo.
Fue una recomendación, este libro tiene una historia curiosa porque fue una recomendación en una comida, estaba comiendo y alguien me dijo que este libro era su favorito y me lo fui a comprar. Jolín. Y lo empecé a leer ese día y me lo terminé yo creo que en un día y medio, tampoco es muy gordo. Y sí, eso, aviso quizá que tiene muchas circunstancias difíciles de leer, pero lo considero muy necesario también por la parte histórica que tiene, que al final se aprende mucho de la historia de Afganistán y de lo que allí ocurrió durante muchos años y sigue ocurriendo. Bueno, y voy ahora con una historia bastante dura también, que es El niño con el pijama de rayas. Es un libro que conoce casi todo el mundo, pero bueno, aún así, para los que no lo conozcáis, es una historia que está contada a través de los ojos de un niño y lo que está viendo son los campos de concentración nazi. Es una historia muy dura, que realmente es muy bonita por lo bien que está escrita, pero el fondo que tiene esta historia y lo que pasa y la realidad que representa es muy dura de leer, y más viendo cómo te la están contando a través de los ojos de un niño que no sabe lo que está pasando a su alrededor y no logra comprender nada de lo que ocurre. Sí. Y es más impactante. Sí, impacta muchísimo. Sí. Creo que es un libro que todo el mundo debería leer en su vida, mínimo una vez, porque nos da, que se me cae el libro, nos da un baño de realidad y de ponernos los pies en el suelo, que creo que es muy necesario siempre, y más en momentos como los que estamos ahora de conflictos constantes. Así que un must de la lectura en la vida. Y mi última lectura de la que voy a hablar en este Wrap Up es El Club del Crimen del Jueves, que es un libro muy peculiar, bueno, como podéis ver en la portada. Cuenta la historia de un grupo de personas mayores, jubilados, que viven en una residencia en Inglaterra y pues en su día a día se dedican a resolver crímenes. Entonces ellos tienen sus reuniones los jueves para hablar de crímenes o que no se han resuelto o que, de los que hablan los periódicos, pero un día se encuentran con que hay un crimen en su residencia y entonces deciden colaborar con la policía, digo colaborar porque siempre se enteran ellos antes, para resolver ese crimen. Y es muy divertido, creo que está muy bien llevado a la historia, como esa forma de ser de las personas mayores que ya les importa todo o nada. Y entonces se cuelan en sitios, roban papeles, ellos hacen lo que sea, mienten para conseguir la información. Y sobre todo son muy cotillas, porque no tienen otra cosa que hacer. Entonces es un libro muy divertido. La historia en sí no es nada del otro mundo, también es el primer libro que hay muchos, como una colección. Es una historia muy sencillita, me refiero de misterio, que tiene sus giritos, pero es muy divertida por los personajes. Es el puntillo que tiene de personalidad, y creo que voy a seguir leyendo muchos más casos. Pues guay, pues yo voy a seguir con otro, lo que llaman el cozy crime, el crimen... Este también es un poco sí, cozy. también. Es como crimen agradable, ¿no? Sí. O sea, que tú lo lees y no lo estás pasando mal. Pues yo voy con la segunda novela de Agatha Racing, que es la de Agatha Racing y el veterinario cruel. Uy. Pues comparte un poquito la esencia del Club del Jueves, realmente es el género, y en este caso Agatha Racing sigue siendo tan maravillosa como la primera novela. O sea, sigo estando enamorado de ella. En este caso, es verdad que Agatha Racing da un paso adelante y pues se lo tiene un poquito más creído en cuanto a sus dotes de investigación. Entonces investiga pues con muchos menos reparos y con mucha más seguridad, entonces hace cosas que en la primera novela no se habría atrevido a hacer. Además, en esta novela no va a investigar sola, no os puedo contar nada más, pero eso va a hacer que le dé bastante vidilla a la investigación porque no está sola. Y qué deciros, que me encantan las relaciones y los personajes que tiene esta saga y en este pueblecito. Y lo que sí que hay algo menos en esta novela que en la primera es la crítica a la esencia de la sociedad británica. Pero aún así sigue estando de fondo, no tan marcada, pero sigue estando de fondo. Me encanta Agatha Racing, os la recomiendo muchísimo para que la leáis entre lectura y lectura, para desconectar así un poquito y relajarse. Bueno, pues hasta aquí ya, nuestro Wrap Up del mes de octubre ya se terminó. Que esperamos que hayáis encontrado recomendaciones para leer y nada, que lo que queráis nos lo preguntáis por comentarios, que os responderemos seguro. Y nos vemos el mes que viene. Chao.